Hola, en esta ocasión estudiaremos el título 9 de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Tribunal que se constituye como el máximo intérprete de la Constitución española. Su característica más relevante es que se trata de un tribunal independiente del resto de poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. Este tribunal tiene como cometido principal garantizar la supremacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos visto en varias ocasiones la pirámide de jerarquía normativa, y en su vértice superior se encuentra la Constitución española. Contiene 7 artículos, del 159 al 165. En ellos se establecen las características del Tribunal Constitucional y sus funciones, además de definirse mecanismos como el recurso de inconstitucionalidad y amparo o la cuestión de inconstitucionalidad. Comienza el artículo 159 fijando la composición del Tribunal Constitucional. Este se compone de 12 miembros, todos ellos nombrados por el rey, pero son propuestos por diferentes órganos, puesto que 4 de esos 12 miembros son propuestos por el Congreso y otros 4 lo son a propuesta del Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros. Además, 2 los propone el Gobierno y otros 2 miembros los propone el Consejo General del Poder Judicial. Se establece también que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre personas que ocupen puestos determinados, esto es, entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional. Veamos ahora cómo se renuevan los miembros del Tribunal Constitucional. Es un modelo de renovación que busca garantizar su independencia y continuidad institucional, y es que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años. De esta manera, generalmente los mandatos de los magistrados no coinciden con los periodos de los poderes políticos, tratando de evitar así influencias directas. Veámoslo de una manera muy gráfica. Hemos dicho que se renuevan por terceras partes cada 3 años. Como son 12 miembros, cada 3 años se renuevan 4 miembros. Por lo tanto, tenemos 3 grupos de 4 miembros. Los años 1, 2 y 3 tendremos estos 3 grupos de 4, los sombreados en rojo, los sombreados en verde y los sombreados de color azul. Los años 4, 5 y 6 se irían los 4 miembros sombreados en azul y se incorporarían los sombreados en amarillo. Finalmente, los años 7, 8 y 9, el grupo de los miembros sombreados en verde se irá y entrará un nuevo grupo sombreado en morado. Y así sucesivamente comenzaría un nuevo ciclo de 9 años con los años 1, 2 y 3 en los que se marcharían los magistrados sombreados en rojo y se incorporarían otros 4 sombreados en naranja. De esta manera el Tribunal Constitucional quedaría renovado al completo. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional y mercantil. Todo ello para garantizar su independencia. Además, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Se fija que los miembros del Tribunal Constitucional son independientes, esto es, no están sujetos a órdenes de ningún tipo. También son inamovibles en el ejercicio de su mandato, lo que significa que una vez designados, los magistrados no pueden ser removidos de su cargo arbitrariamente. En cuanto a la elección del presidente del Tribunal Constitucional, el artículo 160 fija que éste es nombrado entre sus miembros por el rey. Fijaos, dice entre sus miembros. No son 12 más un presidente, sino que uno de los 12 miembros, como os decía, será nombrado presidente, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. El artículo 161 dispone que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español, refiriéndose a que este órgano tiene capacidad y autoridad para ejercer sus competencias en cualquier lugar de España. Además, el Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Por lo tanto, no cabe el recurso de inconstitucionalidad para reglamentos, sí para normas con rango de ley, ya sabéis, leyes orgánicas, ordinarias, decretos ley, decretos legislativos, etc. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica que tenga rango de ley afecta a dicha norma jurídica,
pero la sentencia o sentencias recaídas por la norma declarada inconstitucional no perderán el valor de cosa juzgada. Esto es, antes de la declaración de inconstitucionalidad, las consecuencias de la aplicación de la norma declarada como tal no decaen. El recurso de inconstitucionalidad es un mecanismo jurídico que permite impugnar ante el Tribunal Constitucional leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley, como hemos dicho. ¿Cuándo? Pues cuando se considera que vulneran la Constitución española. Es un instrumento clave para garantizar la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico español. También el Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, apartado 2 de esta Constitución. Recordemos que este artículo, el artículo 53, nos indicaba que cualquier ciudadano podría recabar la tutela de las libertades y de derechos del artículo 14, el derecho de igualdad ante la ley, y aquellos reconocidos en la sección primera del capítulo segundo, esto es, los derechos que están entre los artículos 15 y 29. ¿Ante quién? Pues ante los tribunales ordinarios y en su caso, que es lo que nos ocupa, cuando se den los requisitos necesarios a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que también se aplica a la objeción de conciencia del artículo 30. También el Tribunal Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de entre estas entre sí. Ya sabéis que la Constitución española establece un sistema de descentralización territorial que otorga competencias tanto al Estado como a las comunidades autónomas, según lo dispuesto en los artículos 148 y 149. Sin embargo, las competencias pueden superponerse o interpretarse de manera diferente, lo que genera en determinadas ocasiones conflictos. Por lo tanto, se establece que será el Tribunal Constitucional quien dirima estos conflictos. Finalmente, este artículo deja las puertas abiertas a que el Tribunal Constitucional conozca otras materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. El Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Es decir, el Gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene la capacidad de cuestionar a través de un procedimiento legal las normas o decisiones de estas cuando considere que son contrarias a la Constitución, al ordenamiento jurídico o bien que invaden competencias que son exclusivas del Estado. Esta impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal Constitucional tiene dos opciones, o bien ratificar o bien levantar esa impugnación en un plazo que no puede ser superior a 5 meses. Pasamos ahora al artículo 162, el cual regula quién puede interponer los dos instrumentos jurídicos que vimos en el artículo 161, como son el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Comencemos por el recurso de inconstitucionalidad, que como ya os comenté es un mecanismo jurídico que permite impugnar leyes y normas con fuerza de ley que se consideren contrarias a la Constitución española. El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. El recurso de amparo, por su parte, decíamos que permite a los ciudadanos solicitar la protección del Tribunal Constitucional cuando consideran que se han vulnerado sus derechos fundamentales y libertades públicas, aquellos reconocidos en los artículos del 14 al 29 y el artículo 30.2 de la Constitución española. ¿Y quién lo puede interponer? Pues toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el propio defensor del pueblo y además el Ministerio Fiscal. El artículo 163 regula otro mecanismo jurídico en el que interviene el Tribunal Constitucional, la cuestión de inconstitucionalidad, que no podemos confundir con el recurso de inconstitucionalidad. Se establece que cuando un órgano judicial, esto es, un juez o un tribunal, considere que una norma que tenga rango de ley, que sea aplicable al caso que esté tratando y de la validez de esa norma dependa el fallo, y ésta además pueda ser contraria a la Constitución, ese juez o tribunal pueden plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos, nos dice la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Esto de que no tiene efectos suspensivos, ¿qué es? Pues que el mero planteamiento de la cuestión no supone la suspensión de la ley. Habrá que esperarse a la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso sí, el juez tiene la opción de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional emita su fallo. El artículo 164 dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado
con los votos particulares, si los hubiera. Los votos particulares son esos votos que emite un magistrado cuando no está de acuerdo con el fallo o con la argumentación jurídica de una resolución del Tribunal Constitucional. Las sentencias del TC tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos, lo que significa que las sentencias del Tribunal Constitucional no solo afectan a las partes directamente involucradas en el proceso, sino que son vinculantes para todas las personas, órganos, administraciones públicas y tribunales de España. Por ejemplo, si el tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley, esa ley deja de tener validez para todos, no solo para los litigantes. Si no se dispone en el fallo de la sentencia, subsistirá, sobrevivirá, la vigencia de la parte de la ley que no esté afectada por la inconstitucionalidad. Finalmente, el artículo 165 nos dice que será una ley orgánica la que regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de acciones. Para vuestra información, esta ley es la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Bueno, pues hasta aquí el título 9 del Tribunal Constitucional. Nos queda ya solo un título además de las disposiciones. Poca cosa para todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo con la reforma constitucional. Adiós.